Lección del libro de Hebreos, el concepto de purificación. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, versículo 22, que nos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lee los siguientes versículos. Vamos a ver estos versículos. Hebreos 1, 3. Nos dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Interesante cómo habla de la purificación de nuestros pecados en la conjugación pasada, habiendo hecho, o cuando había hecho, dice aquí. Hebreos 9:13. Eso nos hace pensar cómo Dios nos ve. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santificaban para la purificación del cuerpo. 14. Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Maravilloso. Obras que ya son muertas. Obras que son muertas. 22 y 23 nos dice: pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos. Impresionante como nos dice que las cosas celestiales necesitan purificación. 10:2. De otra manera, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. 22. Acerquémonos, y ya hemos leído sí, el que hemos leído: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿De qué manera muestran no solo la idea de contaminación, sino también de purificación? Claramente son los pecados los que contaminan y la sangre de Jesús lo que purifica. Y purifica nuestro ser y también las cosas celestiales. ¿Qué cosas han sido contaminadas? Nuestra alma y todo aquello donde toca el pecado. ¿Qué cosas necesitan ser purificadas o limpiadas? Nuestras conciencias. ¿Cómo entiendes lo que está, y como dijimos antes, lo que toca el pecado? ¿Cómo entiendes lo que es esta limpieza? Vamos a leer. La justificación describe un proceso legal en el que alguien es declarado justo. La redención es un cuadro que explica cómo alguien es traído de regreso. El perdón implica la cancelación de una deuda, pero la purificación alude a la eliminación de la impureza y la contaminación. Gloria a Dios. Y Hebreos enseña que la humanidad necesita purificación. Amén. Es decir, podrías tener un criminal perdonado, pero seguirás ¿cómo hacer para que no haya ya riesgo de que cometa otro crimen o limpiarle de su culpa? El primer uso del concepto de limpiar o purificar
aparece en el prólogo de Hebreos. Después que Jesús fue presentado como el Creador, se mencionan sus logros, el primero de los cuales es la purificación de nuestros pecados. Wow. De esta manera se establece el tono para el resto de la epístola. Jesús ha hecho la purificación de los pecados. Abre comillas, comentario bíblico adventista. Con su expiación en la cruz, Cristo obtuvo la limpieza del pecado en general, que incluye finalmente la purificación del pecado en el universo. Wow. Y también la limpieza de los pecados individuales. Esta última purificación, también hecha posible mediante la cruz, aún se lleva a cabo y continuará hasta cuando sea posible salvar a la última persona. ¿Okay? Otra cita, aquí es de Silver Spring, General Conference of Seventh-day Adventists, 1989. Uno, antes de leerlo, vemos cómo hablamos acerca de la purificación del universo del pecado por medio del sacrificio de Cristo, y que es un proceso también en el cual se salva hasta el último pecador en el santuario celestial. Uno no es redimido de la contaminación, así como es perdonado de ella, reconciliado de ella o justificado a pesar de ella. Vamos a leer eso una vez más. Uno no es redimido de la contaminación, así como es perdonado de ella, reconciliado de ella o justificado a pesar de ella. Si uno está contaminado, debe ser limpiado. La mancha, la corrupción debe ser eliminada. Y argumenta el autor de Hebreos, el medio para hacer esa tarea de purificar es la sangre de Cristo mismo, el agente purificador por excelencia. Amén. Amén. Hebreos 9, 13 y 14 nos cuenta que por medio de la sangre de Cristo aún nuestra conciencia puede ser purificada. ¿Qué crees que significa esto? ¿De qué modo el conocer que Cristo pagó totalmente la penalidad por nuestros pecados y que podemos estar sin manchas delante de Dios nos ayudan a purificar o limpiarnos de nuestras obras muertas? Pues, como nos dice el texto bíblico, debemos ejercer fe en la sangre de Jesús que nos puede purificar del pecado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, nos dice, bueno, meditemos en esta hermosura de la gloria de Dios, en la sangre de Jesús que nos purifica, así como nos redime del pecado, y nos purifica de una forma maravillosa. Dice aquí el versículo 14 del capítulo 10, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Esto es nuestra gloria, la gloria de Dios. Amén.